Estaba que no empiezas a mamar. Ahí todo dormidito como ahorita. Empieza a alocarte. Yo tengo la culpa de tus pesadillas. Voy a dar clase. Es que me está atacando. ¿Qué dijimos? Ok, muy bien. Yo les puse en el chat buenas tardes. Que bueno, el chat lo vamos a ocupar para responder sus inquietudes que tengan sobre esta semana número 4. Les doy la más cordial bienvenida a la última semana de este módulo 10, bloque B. Y pues bueno, espero que con la presentación del día de hoy queden claros muchos puntos, sobre todo para el día domingo, que es nuestro último día de cierre de módulo. Entonces voy a proyectar la presentación. Y aquí la tenemos. Entonces, es la cuarta semana de este módulo 10, transformaciones en el mundo contemporáneo. Sabemos que nuestra plataforma cierra el día domingo a las 23:59 horas, por lo que es importante tocar algunos puntos de esta semana. Tenemos la bienvenida de la semana 4, la evaluación del proyecto integrador, el foro de integración, foro aprendiendo, proyecto integrador de la semana 4 y la retroalimentación general del módulo, así como sus dudas y sus conclusiones. Muy bien, la evaluación del proyecto integrador. El proyecto integrador, en primera instancia, es bien importante que lo realicen. Siempre sugiero que lo hagan el día sábado, para que si el día domingo les hace falta responder el foro, entonces tengan esa oportunidad de estar leyendo los comentarios de sus compañeros y a su vez retroalimentar esas aportaciones y realizar las suyas. Entonces yo siempre sugiero que esta actividad nada más es una sola actividad la que se realiza esta semana. Vamos a elaborar 5 cuartillas, ¿verdad? Sobre todo lo que vimos a lo largo de las otras 3 semanas. Entonces es importante que estas 5 cuartillas pues las entreguen el día sábado o el día domingo por la mañana para que tengan esa
ese margen de tiempo para poder, pues a lo mejor realizar sus exámenes que les hacen falta, contestar los foros, ¿no? Entonces es importante que cerremos con antelación este, esta actividad. Para otorgar extensiones de tiempo es bastante complicado, puesto que ya no hay como que ese lapso de tanto tiempo para que ustedes puedan realizar la actividad, sino todo lo contrario, ya no hay tiempo. Nosotros tenemos que entregar calificaciones, o más bien dejar calificada la plataforma el día martes. Y entonces, si ustedes no han hecho la actividad por falta de tiempo y no les da tiempo de hacerla el día lunes, y y no la entregan, pues bueno, yo creo que es más perjudicial eso. Es mejor que ya tengan la actividad lista y me digan, ¿sabe qué, facilitador? Ya está mi actividad, otórgueme la extensión y en ese momento la subo, en ese momento yo también la estoy calificando y nos evitamos algunas anomalías o algunas situaciones. Entonces es de suma importancia que me estén cerrando este proyecto integrador, de preferencia el día sábado. ¿Cómo se evalúa esto? Pues bueno, vamos a ocupar la rúbrica de evaluación. La misma está en la plataforma, vean las características, algunas de las actividades que me han hecho llegar entre el día de ayer y el día de hoy. Son que no me entregan las 5 cuartillas. Ahí dice 5, hay quienes me entregan una cuartilla y media, y obviamente eso hace que su calificación disminuya considerablemente hasta el punto de requiere apoyo, que es como que de las calificaciones mínimas que se tienen. ¿Por qué? Porque no están cumpliendo el criterio de las 5 cuartillas o de mínimo 5 cuartillas. Entonces, consideren mucho ese punto. Otro factor, pues, es la creatividad, no nada más escriban por escribir o copien y peguen y no editen o no justifiquen, no revisen ortografía. Entonces, es bien importante que me revisen, que me sean creativos con estas actividades, que le pongan un poco de color, unos margen, un estilo de letra, no sé, denle un estilo innovador a sus actividades, pues para que también no pierdan el valor, ¿no? A lo mejor sí se les olvidó mencionar algo, a lo mejor sí omitieron algo, pero al final del día, como es creativa su actividad, pues estamos logrando esta parte de poder conseguir el puntaje eh, idóneo, ¿no? O el que verdaderamente se merece. Por otra parte, pues bueno, las entregas de en tiempo y forma era lo que les comentaba hace un momento, que estas actividades las debemos de entregar el día sábado de preferencia. Yo entiendo que pues muchos de ustedes trabajan o tienen otras actividades que no les posibilitan, ¿verdad?, entregar las actividades en tiempo, pero tampoco lo dejen todo para el último, porque pues se ha dado el caso que me entregan actividades en día domingo, ya faltando 2 minutos para cerrar la plataforma. En lugar de, pues bueno, a esa hora ya estar descansando y disfrutando de su camita, pues bueno, siguen ahí, ¿no? Pero cada quien, les digo, tiene una situación totalmente distinta. Entonces, pero sí los invito a estos días a organizarse un poquito o irle avanzando todos los días una cuartilla o media cuartilla si quieren hasta finalizar. Y pues bueno, las extensiones de tiempo ya se los comenté. Si acaso nada más otorgaré el día lunes, no puedo otorgar extensiones de tiempo más prolongadas o más largas. El foro de integración es un foro que se evalúa en escala de 0 a 100. El propósito pues es reflexionar sobre cómo las guerras mundiales son las raíces de los principales temas de la política mundial actual. ¿Cómo van a participar en el foro? Pues bueno, van a atender van a participar teniendo en mente la pregunta detonadora: ¿cuáles son las repercusiones de las guerras mundiales en la conformación de la política mundial actual y en el replanteamiento del mundo científico y tecnológico?
Entonces, a partir de esta pregunta, ustedes van a participar. En el foro están las indicaciones, deben de realizar su participación, perdón, y deben de retroalimentar a 3 compañeros más y realizar al final sus conclusiones de lo que ustedes aportaron, de lo que les estuvieron retroalimentando y de lo que más estuvieron, pues incluso aprendiendo durante este módulo. No nada más pongan que les gustó y que está bien la guerra y que bueno, hay unos comentarios pues algo subjetivos, ¿no? Muy pobres. Perdón, conclusiones. Entonces, pues es bien importante de verdad, chicos, que lean lo que sus compañeros dicen. Yo voy a estar mediando por ahí algunas situaciones todos los días al finalizar las clases. Entonces, los invito a verdaderamente hacer buenas participaciones, buenos comentarios, fundamenten sus respuestas, nombren autores, nombren películas, algo, no nada más que sea un copy-paste de otros foros sobre esta pregunta detonadora y pues den largas, ¿no? Entonces, los invito verdaderamente a participar, no me dejen esas respuestas en un renglón o 2 renglones, ¿no? Amplíenlas bastante, que se vea que verdaderamente obtuvimos o alcanzamos las competencias o los aprendizajes esperados de este módulo. Por otra parte, pues tenemos el foro aprendiendo. El foro aprendiendo no se evalúa. Es un foro que, bueno, en el cual ustedes aclaran dudas, hacen comentarios, sugerencias, revisan algunas preguntas. Esas preguntas son de estudio y que, bueno, les van a servir para retroalimentar o retomar temas que a lo mejor no entendieron, que a lo mejor am, que sí requieren esta parte del apoyo. Ustedes participan escribiendo sus dudas o comentarios y yo voy a promover la participación entre todos ustedes. Les vamos a responder las dudas que expresan cada uno de ustedes y orientarlos cuando pues comparten información incompleta o inadecuada. Muy bien, tenemos el proyecto integrador de esta semana 4 y el propósito es reflexionar sobre los orígenes históricos de la política mundial actual y cómo estos repercuten en tu vida cotidiana. ¿Qué van a entregar? Elabora un ensayo de mínimo 5 cuartillas, considerando la estructura del mismo: título, introducción, desarrollo, conclusiones y referencias. Las consecuencias sociotecnológicas de la revolución industrial y cómo repercuten en tu contexto actual. Las consecuencias sociales, políticas, económicas y culturales de la Primera y Segunda Guerra Mundial en nuestra época contemporánea. Y los desafíos sociales, culturales, económicos y políticos derivados del nuevo orden global a partir de la caída del muro de Berlín. Profundiza sobre el papel que juega México en las problemáticas y desafíos internacionales y comenta cuál es el lugar de México en la sociedad del conocimiento y la innovación para orientar el desarrollo del país. Entonces, estos 5 puntos son los que tienen que desarrollar y si se dan cuenta es una cuartilla por tema para que nos dé. No olviden su bibliografía, no olviden esas referencias, perdón, no olviden esas referencias bibliográficas que son de suma importancia, ¿sí? Y que también son parte de su evaluación. Entonces, como mínimo son 5 cuartillas, les encargo mucho, porque si no, pues bueno, yo estaré bajando calificación, puesto que no están cumpliendo al final del día con este requisito. En la parte de la retroalimentación, de lo que abordamos en las otras 3 semanas, tenemos pues como inicio la segunda revolución industrial, donde tuvimos o se fue dando por etapas, ¿no? En la primera etapa como que se da la mecanización, la máquina de vapor, la energía hidráulica, la mecanización.
¿no? Por ahí las imágenes que yo les estoy colocando, pues ya tenemos automóviles con mayor tecnología, ya están los primeros tranvías, el tren ligero, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos avances son los que incluso son el parteaguas para las guerras, porque unos países pues tienen mayor acceso a estas tecnologías o a estos avances que otros. La electricidad, producción en masa, cadenas de montaje y electricidad. Si bien es cierto que las, la primera revolución industrial ya se realizaban producciones en masa, en esta segunda ya con un uso más cotidiano, constante de la electricidad, pues ya se va produciendo más. Ya las cadenas de montaje y de este son más técnicas, son más tecnológicas. Empezamos a ocupar ya la robótica, ¿no? Como en la parte de informática, que es la automatización de la tecnología y la información y la comunicación, el famoso uso de las TICs, y la digitalización, que es el Internet de las Cosas, la nube, la coordinación digital, sistemas ciberfísicos y la robótica. Entonces, estos puntos son importantes porque nos han hecho llegar o han avanzado tanto para poder llegar a lo que ahorita somos, ¿no? A lo que ahorita estamos denominando ya la tercera revolución industrial, donde ya las tecnologías son muchísimo más avanzadas y lo vamos a ver más adelante. Tenemos aquí un mapa conceptual donde vemos las causas, características, las fases y cómo fue que estalló la Primera Guerra Mundial. Y bueno, dentro de las causas, pues las economías, ¿no? La segunda revolución industrial y las nuevas potencias son las que inician, ¿no? Estas discrepancias entre países y que bueno, les comentaba hace un momento, ¿no? Porque unos países sí tienen mayor acceso, porque otros países no tienen acceso a estas tecnologías. Tenemos las disputas imperialistas, el nacionalismo radical, las alianzas militares y la carrera de armamentos. Que bueno, pues a la fecha los países siguen con esta parte de los armamentos al por mayor, siguen a la vanguardia o actualizando sus armamentos militares. Dentro de las características, que bueno, pues se extendió a muchos países esta guerra, duró aproximadamente 4 años, tuvo una movilización general. Ya utilizaron la propaganda y la importación y la importancia pues de utilizar una retaguardia, ¿no? ¿Cómo estalló? Pues con el asesinato de Francisco Fernando de Austria, heredero y Sarajevo. Tuvo 3 fases. La primera, pues tenemos la guerra de movimientos. Y la segunda, la guerra de posiciones en 1915 y 1916. Y un equilibrio en 1917 y el fin a la guerra en 1918. ¿Cuáles fueron las consecuencias sociales, políticas, económicas y psicológicas de la Segunda Guerra Mundial? La incorporación de la mujer al sistema productivo en la parte social, una oleada de huelgas por parte del sector obrero a causa de la inflación y la pérdida de salario. El saldo de pérdidas humanas superó los 40 millones y la creación de la ONU para promover la paz mundial. Entonces, estas son las consecuencias que atrae la Segunda Guerra Mundial. En la parte política, pues comenzó el desarrollo de las repúblicas democráticas en Europa Occidental y las tropas estadounidenses impusieron un régimen de gobierno democrático en Japón. Tenemos el declive del poder de Europa frente a Estados Unidos y la Unión Europea, y el bloque socialista permaneció bajo su esquema revolucionario que influyó en Europa Occidental. En la parte económica, la industria y la agricultura europea se vieron afectadas. Estados Unidos se convierte en superpotencia mundial
y Europa perdió su herencia mundial. La destrucción de las ciudades dañó el comercio y los gastos de guerra agravaron el déficit presupuestario y desencadenaron pues la inflación. Es decir, que en esta parte económica, como se pierden muchas empresas, se pierden muchas tierras, se pierde mucho sector productivo, pues lo que hace es que las personas que lo tienen lo vendan a mayor precio. Por eso se eleva mucho el precio de los alimentos. Y en las partes psicológicas se crean hábitos de violencia y pillaje que trastornaron el orden interno de los países. Dominio de dictaduras militares y políticas, utilización sistemática de la tortura por la Gestapo, campos de exterminación nazis para eliminar judíos y trauma moral por las consecuencias. ¿Cuáles fueron estas fases? Tuvieron dos fases a comparación de la Primera Guerra Mundial, que tuvo 4 fases. La Segunda Guerra Mundial tuvo 2, y estas se dan entre 1939 y 1941. Y en la segunda fase, 1941 a 1945, que es cuando pues termina la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles son los factores de origen? Pues en los enfrentamientos ideológicos, los problemas étnicos y tensiones y crisis. Causa inmediata innovación Alemania y Polonia. En la primera fase, pues la guerra europea, y en la segunda fase, la guerra mundial, las victorias aliadas. Entonces, en estas fases, pues bueno, ya tenemos la ocupación a Polonia, la ocupación de Alemania, de Dinamarca y Noruega, la derrota francesa, la batalla de Inglaterra, el ataque de Japón a Pearl Harbor y Estados Unidos entra en la guerra, el avance japonés, la batalla de Sea en Inglaterra y las primeras ofensivas aliadas. El fin de la guerra pues desembarcó a los aliados en Sicilia, la liberación de Europa Oriental por los rusos, la rendición alemana, avance estadounidense en Asia, lanzamientos de bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki y la rendición de Japón. Dentro de la Guerra Fría, las principales características pues fue la división europea en dos partes, la ocupación de zonas de influencia por cada una de las superpotencias, sistemas de internacionalización bipolar, permanente tensión entre los bloques que llegan a estallar sucesivos conflictos tipo, la búsqueda de ampliación de zonas de influencia a costa del bloque contrario, puesta en marcha de una carrera armamentista, nuclear y espacial, ampliación paulatina del enfrentamiento bipolar del ámbito mundial. Y bueno, pues esto trae como consecuencias la guerra de Corea, primer conflicto tipo, y el enfrentamiento de tropas de la ONU con el ejército norcoreano por un espacio de 3 años. El conflicto armado termina en 1953, persistiendo la misma división territorial previa a la guerra. Creación del Estado de Israel, factor de conflicto. Guerras entre árabes e israelíes y se inserta en la confrontación bipolar. Países árabes obteniendo apoyo soviético en Estados Unidos y se crea la doctrina Eisenhower. También tuvimos el tema de la caída del muro de Berlín. Y pues bueno, de esto ya habíamos hablado anteriormente, incluso les dejé por ahí algunas películas. Y tenemos que el 7 de octubre de 1987, la República Democrática Alemana celebró su 40 aniversario, pero el país iba en camino de desmoronamiento. Las manifestaciones y protestas iban en aumento. El 18 de octubre, Honecker era destituido, pero su sucesor, Egon, no pudo detener la marea. El 3 de noviembre, 18 miembros de la cúpula renunciaron, y el 9 de noviembre las autoridades alemanes, ante la presión existente,
declaran la apertura de las fronteras. Esa noche, miles de alemanes comenzaron a derribar su muro. Tenemos un mundo en disputa que es la guerra o los conflictos territoriales. Y pues hablábamos, ¿verdad?, de esto la semana pasada. Y lo que no está marcado es lo que no, en verde, perdón, lo que está marcado en verde son los países en disputa. Entonces, lo que está en verde es lo que los demás países están peleando, ya sea por sus recursos naturales, ya sea por sus recursos renovables, por las tecnologías que tienen, etcétera. En la unidad 3, pues vimos las perspectivas del mundo actual, los retos económicos y políticos y sociales. Llamamos la hegemonía de Estados Unidos. Ya hablábamos de 5 aspectos sobre el poder militar, el poder financiero, el poder ideológico, el poder económico y el poder político. Entonces, decíamos que Estados Unidos pues tiene el ejército más poderoso del mundo y que a partir del año 2011 con el desmoronamiento de las Torres Gemelas, pues ellos como que tienen más objetivos, su objetivo se centra más en el terrorismo. En el poder financiero, Estados Unidos es el primer beneficiario de la liberación económica y el mayor receptor de capitales, al ser importador de dólares. En la parte ideológica, el 80% de las imágenes y noticias que se ven en el mundo provienen de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos ha logrado pues meter toda esta parte de la cultura, ¿verdad?, en los demás países, así como en México. En el poder económico, logra mediante la invasión de los territorios obtener pues más recursos, ¿no? Sabemos que invadió Irak y pues bueno, es uno de los principales productores de petróleo. Estados Unidos dicta las prioridades políticas a nivel mundial a través de la influencia que ejerce en un organismo internacional como el Fondo Monetario Internacional. Posteriormente hablamos de las potencias mundiales y hablábamos que ahorita ya potencias mundiales pues es Estados Unidos, Alemania y Japón. Y hablábamos sobre las potencias emergentes, que son países que han ido aumentando su Producto Interno Bruto de diferentes formas. Bolsa de valores, tecnologías, ejércitos. China y Sudáfrica también son ya potencias emergentes. Y otro de los puntos es que hablábamos sobre las Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas, pues decíamos que su principal objetivo pues es la paz mundial, salvaguardar la seguridad, el desarrollo sostenible, los derechos humanos y la asistencia humanitaria. Y entonces ahí les colocaba algunos puntos de acciones que realiza la ONU. Entre los más importantes, pues es proporcionar alimentos, acabar con la pobreza, promover los derechos humanos de todas las personas del mundo, llámese niños, jóvenes, adultos mayores. Utilizan la democracia para prevenir conflictos, dando asistencia electoral a unos 50 países cada año para la organización de elecciones. Y por último tenemos el avance tecnológico actual. Y hablábamos, ¿verdad?, que las tecnologías ahorita han aumentado demasiado y tocábamos un punto muy importante. ¿Qué tanta libertad tenemos ahorita con las tecnologías? Y si es discriminatorio o no tener acceso a ellas. Porque sabemos que no todos tenemos los recursos
para comprarnos un celular y colocábamos precisamente el ejemplo del celular de gama alta, gama media, gama baja o simplemente con funciones básicas. Hablábamos de que ahorita ya en algunos países somos atendidos por robots, ya no a lo mejor por meseros o por alguna persona. Dentro de las tecnologías, pues bueno, el automóvil ha sido también uno de los más revolucionarios y ahorita tenemos drones. Y los drones, pues al final del día, son los encargados de, pues de apoyar, ¿no? Muchas cosas que el hombre a lo mejor no pudiera hacer. Entonces es importante que ustedes pues valoren, ¿no? Qué tanto han sido violados sus derechos con tanto avance tecnológico o si no los están siendo, ¿no? El simple hecho de tener un reloj, perdón, smartwatch, ya nos dice mucho, ¿no? Y explicábamos que ya tiene muchas funciones, muchas aplicaciones, mismas que nos simplifican la vida, nos hacen recordatorios y pues ya no tenemos como que esa forma de memorizar, de aprendernos algo. ¿Por qué? Porque todo lo tenemos al alcance. Y pues bueno, estos serían los puntos que abordamos en las semanas anteriores. Yo espero que les sirva de mucho esta información para poder realizar su ensayo. Y pues bueno, voy a revisar el chat si tenemos alguna pregunta o duda. No, al parecer no tenemos preguntas o dudas. Pero bueno, de todas formas yo voy a subir la presentación al, al foro, a la parte de novedades, para que puedan consultarla. Y si tienen alguna duda, pues los invito a que me escriban. Y pues bueno, terminamos de la mano, ustedes entregando sus actividades y yo calificando en tiempo y forma. Les deseo una excelente semana, que sea muy productiva y de mucho aprendizaje. Hasta luego.